Bueno, lo habíamos anunciado, Albino, nos íbamos a meter a charlar un rato distendido, casi fuera de agenda, con un tema que veníamos masticando desde hace tiempo con la producción, que tiene que ver, entre otras cosas, con cómo es digamos, la problemática del medio ambiente hace 20 años y cómo lo es ahora. Exactamente, es un tema de difícil resolución, evidentemente, por lo menos Daniel Scioli no encuentra la manera de poder encarrilar algunas de las cuestiones vinculadas puntualmente con el medio ambiente, y además estamos viviendo la previa de un año electoral con mucha puja interna, política, y además muchos dirigentes de un lado y del otro opinando sobre el escenario político que puede eventualmente surgir el próximo año en la provincia de Buenos Aires. Y se nos ocurrió invitar a un hombre que tiene una amplia trayectoria en la política de la provincia de Buenos Aires, que presidió la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que fue uno de los primeros políticos hace mucho tiempo, yo recuerdo, que levantó la bandera de la lucha en defensa del medio ambiente, con algunas acciones concretas, sobre las que seguramente vamos a hablar en un ratito. Hablamos de Osvaldo Mercury, que tiene la gentileza de visitarnos en nuestros estudios. Osvaldo, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, mire, lo hemos presentado casi por cada uno de todos sus costados y creo que nos quedamos cortos, porque hace un dirigente histórico del peronismo de la provincia de Buenos Aires que ha andado por diferentes lugares. Claro, hicieron mucha síntesis, pero evidentemente en un minuto y medio más o menos... Mucho más no hay. No hablamos de la actualidad, que está trabajando políticamente en el espacio de Francisco de Narváez, digamos, concretamente. Exactamente, acompañándolo a Francisco, caminando con él, bueno, buscando una forma de hacer peronismo, no distinta ni diferente, sino una mejor forma, que es el diálogo, fundamentalmente. Lo primero lo vamos a llevar al tema de esta pregunta que nos hacíamos al aire. ¿Cuáles eran los problemas que había hace 20 años cuando nadie hablaba de medio ambiente y que usted empezó con esto del pacto ambiental de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles eran los problemas de entonces y cuáles son los de ahora? ¿Son los mismos? ¿Son totalmente diferentes? ¿Son los mismos potenciados? ¿Cómo lo definiría? No, hace 20 años nadie hablaba de ecología, medio ambiente, los temas climáticos. Y había problemas gravísimos, contaminación, etcétera, etcétera. Bueno, sequías, grandes inundaciones, todas provocadas en su mayoría por el ser humano, por el hombre. Esto es mundial, obviamente. Pero lo que había un enorme desconocimiento. Lo que logramos hacer con el Pacto Ecológico Bonaerense, bueno, incorporar a la sociedad en su conjunto. ¿Qué fue el Pacto Ecológico Bonaerense? Bueno, fue un acuerdo entre empresarios, universidades, sociedad en su conjunto, comunidad en general, para ponernos de acuerdo en la Ley Integral de Medio Ambiente. Una ley que tardó 3 años y medio en ponerse, digamos, en desarrollo, pero que posibilitó que todas las opiniones provinciales participen. Eso significó que no fue una ley hecha por el legislador, sino hecha por la gente, por la sociedad. Y eso como se usa ahora, ¿no? Con el tema de los foros. Bueno, con los foros, algo parecido, pues se hacían foros permanentemente. Va a decir que es mariotista. No, Mariotto se copió. Soy bastante conocido y Mariotto militó en su momento con nosotros. De ahí sacó lo de los foros, de la juventud, digamos, de lo que era el IPEBO. Mariotto formó parte y bueno, y tengo una muy buena relación con Mariotto. De ahí sacó la fórmula de los foros, entonces. Lo de los foros salió... Bueno, puede ser que me haya copiado o yo copiado a él, porque él ya hablaba de foros hace muchos años, cuando él era vicedecano y decano de sociales de Loma. Sí, es cierto. Da la sensación, Osvaldo, que el problema del medio ambiente es un problema irresuelto. Yo no sé si por decisión política o por falta de recursos, que es uno de los grandes problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Hay dos cosas, falta de recursos y falta de decisión política, y mucho desconocimiento. La gente cuida el medio ambiente, nosotros logramos educar a la gente en función, digamos, de una tarea educativa, en una tarea preventiva. Lo que no se hizo, políticas de acción directa, se hicieron, después disminuyeron, después aumentaron, y hubo algunos gobiernos, el anterior al de Daniel Scioli, que disolvió la Secretaría de Política Ambiental, algo inexplicable, donde se terminó prácticamente con políticas activas que tengan que ver con la prevención y la educación ambiental. Y eso derivó, entre otras cosas, la intervención de la Corte, que ha hecho una resolución histórica y que termina tomando casi una posición de Poder Ejecutivo al ordenar que se sanee la cuenca de Riachuelo, Matanza-Riachuelo. ¿Cómo está viendo usted eso, que está interviniendo el juez Armela y que también tiene... Y bueno, con connotaciones
supuestamente de corrupción, supuestamente, porque hay que probarla, más allá de las personas, pero poco se ha hecho por más poco voluntad. Se ha hecho, dice usted, con y el por Acumar, más voluntad, con el claro, Acumar. se ha hecho, porque se ha hecho el catálogo de empresas, yo he hablado con el ministro Musi, al cual reconozco su enorme labor de su trabajo, pero tiene poco apoyo económico y político, y lamentablemente lo que ocurre en estos temas, como no son proselitistas, no Claro, son eso temas es que lo que traen iba a decir. votos, parece ser que a los gobiernos lamentablemente no les interesa, y hoy tenemos gravísimos problemas en el país, en el mundo en general, pero hablamos de la provincia en particular, que no se resuelven si no hay una decisión política y un presupuesto adecuado. Nadie puede mejorar las condiciones si no se restablece un ordenamiento nuevamente, una secretaría o un ministerio de política ambiental. Con muchos recursos. Con recursos. Más que muchos recursos, mucha voluntad y capacitación de mucha gente. Bueno, pero también un poco, no la hay. sí, un poco de recursos también, Osvaldo, porque Sí, hace no, algunos sí, días sí. nada más el propio ministro Bussi denunció incluso en la audiencia que la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires no ponían la plata que era necesaria para poder sanear el Riachuelo y demás. Bueno, eso es cierto lo que dice Musi, absolutamente cierto. No se pone la plata necesaria, los presupuestos son exiguos, tanto de la ciudad, que se está haciendo un poco más ahora con el ministro Santilli, en la provincia que se quiere hacer, pero tal vez no haya una decisión real y concreta del gobernador en función de un tema tan acuciante que hoy no lo vemos, pero que lo vemos todos los días en la mortalidad, en función de la contaminación, pero es que no se ve. Pero usted dice que no le interesa al gobernador. No, Scioli le interesa, yo lo he hablado. No puede, entonces. Yo le he hablado mucho con el gobernador de este tema, en su momento me ha ofrecido ser ministro, crear un ministerio, bueno, yo por razones personales no lo he aceptado, pero le agradezco. A él le interesa muchísimo, pero yo creo que también le debería interesar a la comunidad en función, digamos, que las cámaras legislativas, los intendentes se desentienden de un problema tan grave. Claro. La provincia es enorme, el conurbano está amontonado más de 12 millones de personas y son los intendentes que también tienen que tener políticas activas. A propósito del tema conurbano y de la cantidad de la concentración de gente, digamos, el otro tema también que es acuciante para la provincia y para la capital es el tema de la SEAMSE, ¿no? ¿Qué se hace con los rellenos sanitarios que están al borde del colapso? ¿Cuál es la salida? ¿La propuesta de La Plata, Berisso y Ensenada? No, yo le cuento, disculpe, interrumpa así rápidamente. El CIAN se colapsó hace exactamente 20 años. Si usted va a buscar un artículo mío hace 15 años tal vez. ¿Colapsó hace 20 años? Yo digo, el colapso del CIAN en un diario que no quiero mencionar para que no digas... No hay problema, así, en Diario Clarín. Sí. Yo hago una columna hace 15 o 16 años y digo, colapsó el CIAN. Pero hablaba de que de los rellenos, de algún relleno en particular, los rellenos, primero que los rellenos, o del CIAMSE como sistema, digamos. Como sistema en función del reciclado que no se hacía en ese momento. Claro, y que nunca más se hizo. Y bueno, y no se ha hecho reciclado educativo fundamentalmente y en la acción menos. Nosotros hablábamos de la fundación que presido de Loma de Zamora, toda la provincia, del reciclado y la educación ambiental hace más de 20 años. Poco se ha hecho, prácticamente nada. Lo que se ha hecho es entierra la basura con capas que se le pone no contaminante y en definitiva no sabemos dónde volcar la basura. Falta, digamos, campañas de concientización. Total. Mire, yo voy a mi pueblo. Total. Y en mi pueblo... es un caso Tapalqué. Absolutamente personal, Tapalqué, donde hay una planta sí. Y en mi pueblo, mi familia, mi mamá me dice, no, eso lo tirás en aquella bolsita. Pero te cuento, hace 15 años había un intendente que me viene a ver a mí que falleció, no me acuerdo, creo, el doctor Ricardo Romera. Exactamente. Ricardo Romera Sí, me sí, viene sí. a ver a mí, a mi despacho, me dice, Osvaldo, quiero que venga, y yo fui, pero dice, quiero que me asesores. Médico, no tenía por qué asesorarlo, pero no tenía por qué saber de medio ambiente. Claro, seguro. Le llevo los libritos, le traigo los libritos, hizo un trabajo excepcional. Y después había otro municipio chiquito, La Prida. Con Irigoyen. Con Irigoyen, que después fue senador, intendente varias veces, senador, bueno, no sé dónde está ahora, pero hizo un trabajo excepcional. O sea que yo planteé al principio que son los intendentes los que deberían, además de la orientación que pueda hacer la gobernación, interesarse en un tema tan acuciante que es un peligro hacia la salud de la gente. Porque ahí hay conciencia, porque Claro ahí el que hay, ciudadano claro lo que separa, porque sabe que después hay gente trabajando en la separación de los residuos. Claro. Para Y que el lo reciclaje, que para lo cobrar, que se pueda ganar reciclar, se pueda reciclar, y en todo caso lo que hay que descartar, por lo menos será mucho menos que lo que se entierra. Claro, hoy por porque hoy, ¿no?
Colapsó el sistema. El CIAN se puede cambiar de denominación o tener el mismo nombre, pero colapsa el sistema. ¿Por qué? Porque no se educa, porque no se recicla, porque no se separa la basura. Y además está mal visto. Ningún distrito quiere tener un relleno. Claro, y además falta de explicarle a la gente que a veces la contaminación de lo que tiramos es peor que la máquina o que el horno que puede, dicho así groseramente, que puede quemar basura y puede realmente separar y que no es contaminante. Mira, en el centro de Washington, hay plantas, en Japón hay plantas, no contaminan para nada, pero nosotros decimos, vamos a poner una planta en tal lugar y no se le informa a la gente porque desde el Estado no hay esa educación ambiental que yo proponía y nosotros de la Fundación, que en la currícula de una de las materias docentes debería haber la parte ambiental en función de la concientización de los chiquitos hasta que son grandes, o hasta el secundario, como mínimo. Osvaldo, lo cambio de tema, hablemos un poquito de política. Usted es un hombre que es un dirigente histórico dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires y ha ocupado lugares francamente estratégicos. ¿Cómo ve puntualmente hoy por hoy la relación en la legislatura de la provincia? Usted ve que se habla mucho de las internas dentro del oficialismo, de que si le ponen palos en la rueda o no le ponen palos en la rueda. ¿Cómo ve hoy por hoy el funcionamiento de la legislatura? Usted ha presidido la Cámara Baja en la provincia de Buenos Aires. Yo no estoy muy al tanto, obviamente, bueno, pero de las cuestiones políticas, digamos, y de las internas, usted las conoce, digamos. Creo que no hay una diversidad que pueda, digamos, manifestarse con la seriedad que requiere una legislatura como la provincia de Buenos Aires, y en esto no tiene nada que ver la presidencia ni los bloques, pero creo que hay un estado político en general de la clase política con muchas divergencias entre sí, hablando del partido oficialista, donde las líneas que encaran distintas personas se reflejan en la legislatura y inevitablemente sí, pero se reflejan de mala manera. Y se reflejan a veces de mala manera, aunque claro, la Cámara de Diputados, la cual yo conozco mucho más que la del Senado, funciona normalmente porque la preside un hombre con experiencia, pero hay muchas líneas interlíneas que a veces no obedecen a su conducción partidaria, sino que son anárquicas, y esto provoca muchos choques. Claro, pero eso no pasa, pero eso no, digamos, a ver, las corrientes internas también están a nivel nacional y dicen, sobre todo los representantes del ciolismo, eso no pasa en la Nación. En el Congreso. En el Congreso de la Nación, allí el oficialismo es todo oficialismo. Y bueno, porque hay mayor hegemonía en la Nación y están más cerca tal vez de los problemas, digamos, de los legisladores de las provincias. Y acá hay legisladores... Eso no tiene que ver con una decisión política de jugar fuerte en la provincia de Buenos Aires y alineado y acá en el hay gobierno legisladores nacional. que obviamente vinieron por el partido oficial, pero no le responden a Daniel Scioli, y eso es algo, no digo grave, pero es algo complicado para un gobernador que quiere ser y pretende ser, digamos, presidente. No lo ha manifestado, lo ha dicho, si Cristina no es, y hay algunos que no quieren que sea, y eso provoca fisuras, me parece a mí, visto desde afuera, porque estoy dentro del movimiento nacional justicialista, pero no soy oficialista, digamos, en función, digamos, de lo que es de la actual etapa política, y eso refleja fisuras en el bloque oficialista. ¿Y usted ve algún peligro de fractura institucional o de crisis institucional? No, para nada. Nunca va a llegar el agua la sangre al río. Para nada, ni nadie creo que pueda pretender alguna cuestión de tipo, digamos, de fisuras que puedan provocar alteración, no constitucional, problemas serios, no, para nada, absolutamente. Son peleas de la interna y dentro de la propia interna, del oficialismo. Ha estado incluso en este mismo programa Francisco de Narváez y ha dejado abierta la posibilidad, es cierto que él dice trabajo para eso, todavía no hay nada concreto, de que eventualmente pueda el de narvaísmo confluir en una especie de acuerdo en el 2015 con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y en el marco de una armada un poco más amplio también. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? Yo la comparto. He hablado alguna vez con Scioli de estos temas, obviamente él no se ha manifestado, yo tengo relación de amistad con él desde hace muchos años, como tiene de Narváez y tendrán muchísimos más, del otro lado, de la otra cara del peronismo que somos nosotros. Y eso es una aspiración que todavía no se va a concretar, obviamente, hasta que no llegue el periodo electoral. ¿Y por qué no? De Narváez no puede ser, obviamente, candidato a presidente, pues se lo impide la Constitución Nacional.
pero sí, obviamente, candidato a gobernador, que lo ha sido. ¿Y por qué no apoyarlo en una conjunción de fuerzas afines a un gobernador que quiere hacer y no puede tal vez todo, en función que el sistema coparticipativo que rige en lo federal es unitario en lo fiscal y la nación se queda con la mayoría de los impuestos nacionales que pagamos los bonaerenses? Mercury, usted digamos, me queda la sensación de que tiene cierta, no sé si cercanía, pero al menos algunos lazos comunicantes con el actual gobierno, con Scioli o con el gente de ahí, porque primero mencionó que le habían ofrecido un ministerio. Eso fue... Sí, en el 2009, cuando yo no fui legislador. En el 2009, que dejé la legislatura, el mismísimo gobernador me llamó y me ofreció la posibilidad de ir a una Secretaría de Estado, un ministerio. ¿Usted todavía no estaba con el espacio de Narváez? Ya estaba con el espacio de Narváez y me pareció a mí no ético, ya que mi mujer, mi esposa actual diputada y mi hijo concejal en Lomas de Zamora, por decisión popular y el sufragio de la gente, ya estaban en Unión Celeste y Blanco, pero Unión Pro en ese momento, del Partido Celeste y Blanco de Narváez, y me pareció no ético ocupar un lugar, o sea que, cuando digamos, ellos estaban en otro lugar de la política. Hay vasos comunicantes, digamos. Sí, hay amistad personal que yo tengo con Daniel, a la cual le agradezco muchísimo, que en algún momento yo teniendo dificultad, él me ha llamado, ha estado cercano. Digo, eso puede servir como plafón para futuros acercamientos, acuerdos. No sé si servirá como plafón, porque la amistad no tiene por qué mezclarse con la política. Esto evidentemente tenemos a veces miradas diferentes, pero ¿por qué no bueno, pero la predisposición está, usted siempre va a estar la Francisco de Narváez de compartir, siempre y cuando el Partido Celeste y Blanco, que yo integro como dirigente, y Francisco de Narváez lo ejerce en su conducción, acepte, y del otro lado del sciolismo se acepte ir en una reformulación política y de una convocatoria que Narváez está haciendo para que todo el peronismo se junte en función de una nueva etapa electoral que comienza en el 2013. Ahora, lo que va a tener que definirse el espacio de Francisco Narváez es qué hace con Mauricio Macri, porque básicamente estamos hablando de dos figuras, la de Mauricio Macri y de Daniel Scioli, que se proyectan presidenciables en el 2015. Claro, pero primero hay que pasar por la elección del 2013. Y yo creo que no es, para mi opinión personal, no es mejor para la gente que alguien diga que fulano tiene que ser el presidente de la nación, habiendo una elección por medio en octubre. Y creo que la gente lo que quiere es que se gobierne, que tanto oficialismo como oposición ataquen decididamente los problemas y los flagelos que sufre la población, que fundamentalmente ahora es la inseguridad. Por lo tanto, creo yo de que no es obstáculo. Desde el peronismo queremos que el candidato, yo lo digo, sea peronista de la provincia de Buenos Aires. Osvaldo Mercury. Es una interesante forma de, en ese caso, entre los dos elegir la figura de Daniel Scioli. Aunque, de la provincia de Buenos Aires. Sí, aunque el tema de Daniel Scioli también fue bastante controvertido en su momento, ¿no? Porque hubo que sacar ahí a ver cuándo vivió en Ramos Mejía, un par de meses, para que fuera finalmente gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, qué sé yo. Discutido entre Macri y Scioli de peronismo de la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, en todo caso tiene un poco más de cartel Scioli. Por eso insisto que para mí tiene que ser de la provincia y obviamente y peronista. Gracias, Osvaldo. Gracias por invitarme. Bueno, ahí estaba, interesante, como siempre, con dirigentes con los cuales se puede recorrer, digamos, muchos años de lo que es la provincia de Buenos Aires, como el caso de Mercury, bueno, y con temas de actualidad, por supuesto. Por supuesto, porque además eso es lo interesante de hablar de cuestiones que no son nuevas, con dirigentes que vienen trabajando esa problemática hace mucho tiempo, porque uno, en cuestión de minutos, se da cuenta cómo grandes problemas subsisten en la provincia de Buenos Aires. Son los mismos. Son los mismos. Vamos a ver si hace una semana estábamos hablando de si la provincia, si capital, si se corre o no se corre el Norte 3 y demás, y hace 15 años que dijeron está colapsado. ¿Alguien dijo está colapsado? Ya volvemos, después de este primer bloque vamos a hablar con dirigentes de los docentes, vamos a tratar de entender también qué es la DOS, la DOS, la agrupación de Daniel Scioli, que se lanzó hoy en la ciudad de La Plata, y cómo va a convivir con el resto de las agrupaciones nucleadas alrededor de la figura del gobernador.